6.000 casos entre el 1 y el 18 de septiembre. Solo le tomó 17 días. La India perdió casi un 4% de su población. Alaska, 8%. En los mares del sur, la tasa de muerte era del 20%. La gente estaba en estado de pánico porque alguien podía estar jugando a los naipes una noche y morir al día siguiente. Entonces hicieron toda clase de cosas. Estuvieron utilizando barbijos y de hecho toda la policía los utilizaba. Llevaban pequeñas bolsas con ajo y cebolla. Ellos pensaban que los protegería de la influenza. No tenían idea de que estaban dejando expuesto el lugar por el que la gripe entra al cuerpo, la nariz. No se sabía cómo manejar la situación. Y esto es algo que comenzó a surgir cuando llegamos a 1930, 1940 y 1950. En aquel momento, había suficiente conocimiento y experiencia, y el desarrollo de las técnicas que hicieron posible el avance. Nunca antes en la historia los médicos pudieron hacer tanto para preservar nuestra salud como en la actualidad. Y en casi todas las áreas médicas, el desfile de avances que beneficiarán a millones solo ha comenzado. Las vacunas se convirtieron en el sueño de los científicos. Prometieron librar al mundo de la enfermedad viral. Curiosamente, la palabra vacuna proviene de una enfermedad bovina llamada vaccinia. En el siglo XVIII, la belleza de las ordeñadoras era un lugar común. Eran las únicas a las que la viruela no había afectado. Un médico rural inglés llamado Edward Jenner observó que un sorprendente número de ordeñadoras había contraído una enfermedad benigna semejante al sarampión, conocida como vaccinia. Jenner extrajo el virus de ampollas e infectó a un niño, su hijo. Luego inoculó al muchacho con el virus vivo de la viruela. Era riesgoso, pero funcionó. La inyección inicial de vaccinia le provocó una dolencia benigna, pero su cuerpo desarrolló una inmunidad para ambas enfermedades. A través de los años hemos evolucionado en nuestros mecanismos de defensa. Sabemos que este es el sistema inmunológico, que es un sistema muy complejo que contiene diferentes clases de células y funciones, cuyo propósito principal es reconocer el cuerpo extraño e intentar eliminarlo. El sistema inmunológico tiene 3 funciones principales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo en este momento. Los anticuerpos son proteínas que se unen a la superficie de un virus, debilitándolo hasta la muerte. Las células blancas del cuerpo se mueven para destruir las células infectadas por el virus. Una vez que has sido infectado por un virus, la memoria de las células lo reconoce inmediatamente si entra al cuerpo nuevamente. Por eso las vacunas son tan efectivas. El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso, por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Una de las formas más comunes de hacer una vacuna es hacerla crecer en un anfitrión artificial. Los embriones de pollo son utilizados para desarrollar virus humanos como fiebre amarilla, sarampión, parotiditis e influenza. La influenza ha sido desarrollada en huevos durante muchos años. Es nuestra manera de producir virus. También pueden desarrollarse en tejidos de cultivo, crecen muy bien. Pero no podemos producir suficiente tejido para hacer las grandes dosis requeridas para uso industrial. Todos los años, el virus de la gripe se inyecta en huevos. Después de varias transferencias de huevo a huevo, el virus se habrá adaptado mejor a crecer en células de pollo que en células humanas. Cuando se inyecta en un humano, es como el enemigo que causa la inmunidad, pero no es lo suficientemente fuerte para provocar una enfermedad. El virus de la gripe ha encontrado su camino en el sistema inmunológico mutando, cambiando su apariencia. A veces solo cambia ligeramente.
Otros años, el cambio es radical y no tenemos defensas. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección, pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de cómo está hecho. Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. En la reproducción, cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en dos filamentos de ADN, una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las dos copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. Lo que explica por qué la vacuna para un virus del ADN como la varicela funciona década tras década, mientras cada año necesitamos una nueva vacuna para virus del ARN como la influenza. Esta librería congelada es la colección del Dr. Herlocker de cepas de gripe que se han desarrollado a través de los años. Estos virus no están muertos, solo dormidos. Cada frasco representa un año diferente, una cepa distinta. Si descongelaras y respiraras la cosecha de influenza 1980, probablemente te enfermarías. Algunas cepas de influenza son mutaciones espontáneas. Otras epidemias pueden ser rastreadas hasta patos y cerdos. Terminan con nombres como influenza del cerdo, o influenza de Hong Kong, o influenza asiática, porque a menudo provienen de países donde la gente vive muy cerca de sus animales. La influenza tiene la ventaja adicional de pasar de una especie a la siguiente. Cada vez que esto ocurre, la cepa cambia. Y esto significa trabajo para los científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, en Atlanta. Todos los años es una carrera contra el tiempo. ¿Laboratorio del CDC de observación de influenza? La información se recopila en centros de vigilancia en todo el mundo y se utiliza para predecir cuál es la próxima cepa. Una vez determinada, una nueva vacuna se desarrolla con la esperanza de llegar a tiempo. El pánico de la poliomielitis. Es difícil imaginar un mundo sin vacunas para enfermedades como la influenza, viruela o polio. En la primera mitad de este siglo, la gente entraba en pánico cuando los niños contraían fiebre y dolores musculares. Podía no ser nada. Podía terminar con los niños pasando sus días en un cilindro presurizado, al cual todos llamaban el pulmón de acero. En mi época, estaba muy consciente de los efectos de los virus. En 1916, por ejemplo, 2 años antes de mi nacimiento, hubo una epidemia de poliomielitis severa en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y luego, nuevamente en 1918-1919, tuvimos una epidemia de influenza grave. Y en ambos casos el efecto fue devastador. Por supuesto, yo era muy joven para entender el significado, pero recuerdo los cuerpos retorcidos y los ataúdes. Nadie sabía por qué la poliomielitis causaba parálisis o muerte, mucho menos que se transmitía por la comida contaminada, agua o por la saliva. Las medicinas caseras y medidas preventivas nacieron de la desesperación. Cuando la poliomielitis atacó a F.D. Roosevelt después de nadar en un lago congelado, la gente especuló que el agua fría podía ser la causa. A fines de 1940, el joven Jonas Salk estaba en camino de convertirse en el héroe de los padres del mundo moderno. Dediqué toda mi vida a ser médico. Ese es el camino que elegí para practicar la medicina. Y ese ha sido el sentido de